Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es jueves 16 de octubre de 2025 y hoy vamos a tomar solo un tema central. Vamos a hablar de la escalada del Tomahawk como acto de guerra y la respuesta de disuasión de Rusia. Sí. También tenemos noticias de la interacción entre Donald Trump y Vladimir Putin. Han tenido una llamada telefónica. Obviamente Donald Trump ya lo ha hecho público en su True Social y de parte del Kremlin tenemos un texto oficial. Le vamos a dar lectura. Así que bienvenidos hoy. Analizamos la amenaza más peligrosa que enfrenta el mundo desde la crisis de los misiles. No hablamos de una escalada en el frente, sino de una línea roja nuclear que Washington está a punto de cruzar. El misil Tomahawk. En manos ucranianas no es una simple arma. Es un simple punto de no retorno y Putin ya ha preparado su respuesta. Para esta presentación vamos a utilizar un análisis de Tsargrad. Nuestra fuente de hoy es Tsargrad, que expone la visión del Kremlin. Estados Unidos subestima gravemente las consecuencias. Vamos a desglosar por qué el posible impacto de un solo misil en una ciudad rusa como Voronezh desataría una respuesta estratégica que la OTAN no puede detener. Antes de seguir con el programa, quiero avisarles de que todos los enlaces de referencia que utilizo los pongo en el canal de Telegram. Obviamente no los pongo en YouTube porque pues pueden ser amonestados por ser enlaces, ya saben, no, ya saben su origen, ¿verdad? Entonces, para evitar esta trifulca, eh, si quieren revisar la información que les presento, pueden ir a mi canal de Telegram, de qué hablan, y ahí pues pueden encontrar toda la información necesaria. Lo único que sí la tienen que traducir, ¿verdad? Traducida no va a estar. Yo la pongo tal y como la recibo o como la encuentro, ¿verdad? Así pues de que el plan de Estados Unidos, minimización, Washington habla de enviar un lote simbólico, quizás de 20 a 50 Tomahawks. Expertos estadounidenses citados por Tsargrad incluso dicen que no cambiará el curso de la guerra, pero esto es una peligrosa minimización, ¿no? Ahora, aquí tenemos un video de la Casa Blanca, de la oficina oval. El reportero le pregunta, ¿tímido de los Tomahawks para Ucrania? ¿Está considerando otras opciones? Dice, Trump dice que estamos viendo otras opciones. Así que otro centavo en el frasco de Tomahawks que nunca están sucediendo, ¿verdad? Lo que dice Trump dice que quiere salvar vidas. Es irónico, ¿no? Irónico y paradójico las palabras de Donald Trump. Dice que quiere salvar vidas al enviar armas de destrucción masiva, porque el Tomahawk es un arma de destrucción masiva. Puede portar ojivas nucleares. O sea, pero bueno, a ver, sigamos con el análisis porque la verdad que esto, pues, yo diría que es una vergüenza para los estadounidenses tener una persona, un líder como este en su país, ¿no? Pero bueno, regresemos al alcance y el riesgo nuclear. El Tomahawk moderno tiene un alcance de hasta 2.500 kilómetros y, y crucialmente puede portar una ojiva nuclear. El punto clave de Rusia es nuestros sistemas de defensa aérea no pueden determinar si un misil entrante es convencional o nuclear. Cuestión que tiene lógica, ¿no? Desarrollo. ¿Qué significa esto? Significa que cada lanzamiento es potencialmente un ataque nuclear. La doctrina rusa exige una respuesta estratégica. Y esto nos conllevaría a la declaración de guerra. Según el politólogo Vadim Ava, citado por Tsargrad, la explosión de un misil en el centro de Voronezh no sería un acto de guerra, sino una declaración de guerra en toda regla.
Esto pone fin a cualquier acuerdo de paz, incluido el nuevo START. Es el ultimátum más claro de Moscú hasta ahora. Y ya más adelante les voy a enseñar la interacción de este politólogo Aba, la sección, una parte de la entrevista que le dio a Tsargrad. La vamos a analizar. Y bueno, hablemos de la respuesta de Putin. Un arma esquiva, ¿no? Según el derecho internacional, el suministro de armas utilizadas para atacar el territorio soberano de un Estado puede considerarse un acto de agresión. Si se utilizaran misiles Tomahawk contra objetivos en nuestro territorio, Moscú tendría fundamentos legales para tomar represalias en la virtud de artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas sobre el derecho a la legítima defensa, ha dicho el presidente ruso. A este respecto, Rusia puede afirmar que, dado que se utilizan sistemáticamente armas occidentales para atacar su territorio, la respuesta lógica sería atacar los centros de tomas de decisiones y los centros logísticos de los países proveedores. Ya no estamos hablando de Ucrania, sino de los países proveedores. En este contexto, la nueva arma anunciada recientemente por Vladimir Putin también parece una respuesta lógica. Muchos expertos especulan que se trata de un nuevo misil, el misil Burevestnik, que por cierto, las noticieros chinos, pues ya han, como dicen en mi tierra, destapado la olla y ya han revelado ellos que confirman, los chinos ya confirman que se trata del Burevestnik. Hay un artículo en Hao News, noticiero chino, donde ellos pues aprecian la evolución de este misil que fue anunciado oficialmente por Vladimir Putin en el 2018. Y tienen una gran admiración por este misil porque no es un misil intercontinental, pero tiene muchas especificaciones técnicas que los chinos declaran que es un arma que establece un ayer y hoy, ¿ok? Y que esto le da la garantía de que solamente los rusos tienen algo similar o de esta capacidad. Pero bueno, porque en esencia, pues se trata de, podríamos llamarle un dron capaz de tiempos de vuelo increíblemente largos, lo que hace que su ubicación sea prácticamente imposible de rastrear. Esta es claramente una respuesta, yo diría, estratégica al aumento de los suministros militares occidentales a Ucrania, incluyendo la posible transferencia de misiles Tomahawks. Pero como ya hemos visto, Donald Trump ha dicho que pues se pueden considerar otras opciones. ¿eh? Rusia se ve obligada a desarrollar sistemas capaces de penetrar la fiabilidad de cualquier sistema de defensa antimisiles existente o futuro. Por cierto, The New York Times también escribe que el suministro de misiles Tomahawk a Kiev acercará a Estados Unidos a una confrontación directa con Rusia. Ucrania necesitará un lanzador Typhoon estadounidense para lanzar los misiles. Y esto, pues, también está declarado acá. Vamos a dejar esta imagen. Vamos a hablar de ella en un momento. Al mismo tiempo, el corresponsal de guerra de Komsomolskaya Pravda, Alexander Kots, cree que toda esta historia con las entregas de Tomahawk parece un tanto turbia. Fuentes públicas indican que el ejército estadounidense no cuenta actualmente con más de 3 baterías Typhoon en servicio y su propósito es disuadir a China en la región Asia-Pacífico. No está claro dónde encontrará Estados Unidos una batería adicional para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por otro lado, no es una casualidad que la conversión sobre los Tomahawks coincidiera con la presentación de los sistemas móviles Oshkosh Defense, aunque quedan muchas preguntas. El Oshkosh Defense lo tenemos acá abajo. Este es el Oshkosh Defense. Que hablamos de esto en el programa anterior, ¿verdad? Esa es la batería de 4. Hay una que es de batería de 6. Así que hablemos de ese derecho a la represalia.
Rusia invoca el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Legítima defensa, ¿verdad? Para justificar su respuesta. Si las armas occidentales atacan su territorio soberano, la respuesta lógica es atacar los centros de toma de decisiones y centros logísticos de los países proveedores de la OTAN. Este es un juego de alto riesgo, yo diría. Y nos encontramos con la jugada maestra, ¿no? El Burevestnik. Aquí es donde Putin se adelanta el anuncio de una nueva arma estratégica, especulada como el Burevestnik, que lo afirman noticieros chinos, es la ficha de la disuasión final. Desarrollo. ¿Qué es el Burevestnik? Es un dron de crucero con propulsión nuclear, ojo, nuclear, capaz de volar por tiempos increíblemente largos, haciéndolo imposible de rastrear y capaz de penetrar cualquier defensa antimisiles existente y futura por un buen periodo, ¿verdad? La trampa de la escalada. Sargrad lo llama la trampa de la escalada. Washington, confiado en su superioridad económica y militar 20 veces mayor, no entiende que Rusia tiene un arma que neutraliza esa ventaja. El Burevestnik garantiza el castigo, haciendo que la escalada sea un suicidio para la OTAN. Hablemos de las contramedidas tácticas porque esto es importante. Y empecemos por la guerra electrónica. Si el Tomahawk llega, Rusia tiene que contrarrestar. Obvio, ¿no? La defensa no es solo de misiles. El Tomahawk depende de GPS y navegación inercial. Esto lo hace vulnerable a los sistemas de guerra electrónicos rusos como el Krasukha y el Murmansk BN. Destrucción preventiva. La clave no es esperar el ataque, sino destruir los lanzadores. La coincidencia del anuncio de Tomahawk con los nuevos lanzadores móviles Typhoon de Oshko Defense sugiere que Rusia debe priorizar la identificación y destrucción de estos sistemas antes de que puedan desplegarse, incluso si es solo un puñado. Estrategia ofensiva y zonas desmilitarizadas. El politólogo Aba, que más adelante vamos a ver su entrevista, o escuchar su entrevista, perdón, exige que la respuesta rusa sea ofensiva, no defensiva. Esto implicaría la creación de zonas desmilitarizadas en las fronteras de los países de la OTAN, incluyendo a Finlandia y Polonia, para evitar futuros ataques de medio alcance. Esto puede escalar. Comunidad de qué hablan, Geo, esto puede escalar. Hagamos un resumen tipo ejecutivo y de lo más relevante de este artículo. Aquí ya tenemos más adelante la entrevista del señor Aba. Elemento crítico. Estados Unidos está considerando transferir un lote pequeño, de 20 a 50 de misiles de crucero Tomahawk a Ucrania. Hoy escuchaba a un analista británico decir de que podrían ser más, de que los números que estamos escuchando a este día podrían ser no verídicos, pero que las cantidades podrían ser más y se podría considerar unas cuantas centenas de misiles que podrían ser transferidos a Ucrania. Pero bueno, la advertencia rusa, incluso el lanzamiento de un solo Tomahawk contra territorio ruso sería un punto de no retorno, que pondría fin a cualquier acuerdo de paz, incluido el nuevo START. La amenaza nuclear. El Tomahawk, con un alcance de 1.600 a 2.500 kilómetros, tiene un potencial nuclear, ojiva de hasta 150 kilotones. Rusia no puede distinguir inmediatamente si un misil pues tiene esa ojiva instalada o no. No lo pueden predecir. Por lo tanto, cualquier lanzamiento, pues, es peligroso, ¿no? Cada lanzamiento conlleva una amenaza nuclear potencial.
La respuesta de disuasión, el anuncio de Vladimir Putin sobre una nueva arma especulada como el Burevestnik, es la respuesta estratégica ya que es un sistema indetectable capaz de penetrar cualquier defensa antimisiles. Y ahora sí entremos a este análisis del experto Vadim Ava. La explosión de un Tomahawk en el centro de Voronezh sería una declaración de guerra que exigiría una respuesta estratégica ofensiva de Rusia, incluyendo las creaciones de zonas desmilitarizadas a lo largo de las fronteras de la OTAN. ¿eh? Así que las conversaciones, pues como sabemos, siempre terminan con entregas. A lo largo de esta guerra, inicialmente planeada por el enemigo como una guerra de desgaste y destrucción para Rusia, las conversaciones sobre transferencias de armas siempre se tradujeron en entregas reales. Estas abarcan desde los cascos, ¿se recuerdan? Los helmets hasta los Storm Shadows F-16 y otras armas que ahora pueden portar ojivas nucleares. El misil Tomahawk, anteriormente considerado un misil de mediano alcance lanzado desde el mar, también puede equiparse con armas nucleares. Además, la modernización del complejo militar industrial permite crear lanzadores móviles para Tomahawks en tierra, ha señalado el politólogo Vadim Ava. Y entremos a la entrevista de Ava. A ver, se las voy a poner acá en pantalla para los que les interesa, pues, leer la entrevista conmigo. Esta es la entrevista. Sargar le pregunta a Ava, ¿cuáles son los planes del enemigo en términos de estrategia militar? Ava responde, como parte de una estrategia de desgaste, a ver, dije que iba a ponerlo en pantalla, no lo hice, ¿verdad? Perdón. Como parte de una estrategia de desgaste, el enemigo está abasteciendo a las Fuerzas Armadas de Ucrania, que se han convertido en parte de la OTAN, y está preparando una invasión a gran escala de nuestras fronteras noroccidentales. Están enviando aviones y lanzamisiles a Finlandia, los países bálticos y Polonia, y trasladando tropas de Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania. Todo esto es la vieja estrategia de ataque masivo, solo que ahora quieren implementar la quieren incrementar contra Rusia, debilitada por la guerra y el conflicto interno. ¿Mm? Interesantes palabras de Aban, al hablar también y no descartar el conflicto interno que existe en Rusia, cuestión de que no muchos hablan. Siguiente pregunta. Las discusiones sobre la transferencia de Tomahawks están más allá de las líneas rojas permisibles. A lo que él contesta, sí. La explosión de un proyectil en el centro de Voronezh es una declaración de guerra. Esto requiere una respuesta estratégica, crear zonas desmilitarizadas a lo largo de las fronteras y neutralizar el potencial militar y nuclear de la OTAN. Esta es una estrategia ofensiva, no defensiva. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa con la fortaleza del bloque de la OTAN en su conjunto? A lo que él contesta, un analista señaló que el potencial económico y militar combinado de la OTAN es 20 veces mayor que el de Rusia. ¿Comprenden esta realidad? Los estadounidenses se enfrentan a una disyuntiva. Para hacer una guerra nuclear, cumpliendo con sus obligaciones con sus aliados, o permanecer en el extranjero y salvar sus vidas. Siguiente pregunta. ¿Está demostrando hoy el liderazgo europeo una falta de responsabilidad y de sentido común? A lo que él contesta, sí. Han privado a sus países y economías de los beneficios de la cooperación, reduciendo el PIB aproximadamente un 30%. Por ejemplo, en el 2013 al 2014, el gasto militar de Letonia fue de aproximadamente el 1,4% del PIB. Hoy supera el 10%, mientras que la economía se ha reducido, solo queda la administración y su principal gasto son las necesidades militares. Estos son indicios de una economía devastada por la guerra. ¿Ok?
Así que continuamos con las capacidades de defensa. Podríamos decir, pues, de que Rusia debe centrarse en la modernización de los sistemas S-400, S-500, la guerra electrónica como el Krasukha y el Murmansk BN, la destrucción preventiva de los lanzadores móviles XMAV o Tifón. Y bueno, Rusia utiliza la amenaza del Tomahawk para reforzar su doctrina nuclear, de escalada para desescalar, ¿no? Al equipar un, al equiparar un ataque convencional con un riesgo nuclear inaceptable, Moscú busca deshabilitar la opción militar occidental de enviar armas de largo alcance, forzando un retorno al diálogo o enfrentando una confrontación directa con una potencia nuclear. Y bueno, implicación, podríamos hablar de la nueva arma de Putin, que es la pieza de disuasión final en esta escalada. Sirve como prueba de que si Occidente cruza la línea roja, pues Rusia tiene la capacidad de garantizar una represalia ineludible, neutralizando así la supuesta superioridad económica militar combinada de la OTAN. A ver, veamos esa respuesta de Donald Trump. Empecemos por Donald Trump, ¿verdad? A ver. Esto es lo que Donald Trump ha puesto hoy en su True Social. Dice él, acabo de concluir mi conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, y fue muy productiva. El presidente Putin nos felicitó a mí y a Estados Unidos por el gran logro de la paz en Oriente Medio, algo que, según dijo, se ha soñado durante siglos. Creo firmemente que este éxito en Oriente Medio contribuirá a nuestras negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia y Ucrania. El presidente Putin agradeció a la primera dama Melania su compromiso con los niños, se mostró muy agradecido y afirmó que este compromiso continuará. También dedicamos un tiempo considerable a hablar sobre el comercio entre Rusia y Estados Unidos una vez finalizada la guerra con Ucrania. Al finalizar la llamada, acordamos una reunión de nuestros asesores de alto nivel la próxima semana. Las reuniones iniciales de Estados Unidos estarán dirigidas por el secretario de Estado Marco Rubio, junto con otras personas que se designarán. El lugar de la reunión está por determinar. El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra ignominiosa entre Rusia y Ucrania. El presidente Zelensky y yo nos reuniremos mañana en el despacho Oval, donde hablaremos de mi conversación con el presidente Putin y de mucho más. Creo que la conversación telefónica de hoy ha dado un gran paso adelante. ¿Ok? Pues bueno, eso es lo que Donald Trump ha puesto en su True Social. Veamos lo que dice el texto oficial del Kremlin. Presidente de Rusia, noticias. Comentario del asesor presidencial ruso Yuri Ushakov tras la conversación telefónica de Vladimir Putin con el presidente estadounidense Donald Trump. Así que cito textualmente lo que dice el texto oficial del Kremlin. Estimados colegas, esta tarde Vladimirovich Putin habló por teléfono con el presidente estadounidense Donald Trump. Por cierto, esta es su octava conversación telefónica. La conversación fue larga, casi 2 horas y media. Fue sin duda muy informativa, pero a la vez extremadamente franca y confidencial. Ha utilizado otra vez la palabra franca. Esto quiere decir de que no fue en muy buenos términos toda la conversación porque sí hubo disputas y hubo algo así como desarreglos y después convertidos quizás en arreglos. ¿Ya? Y también utiliza la palabra confidencial. Ya más adelante vamos a hablar de esta parte de la confidencialidad de esto.
Nuestro presidente inició la conversación felicitando a Donald Trump por el éxito de sus esfuerzos para normalizar la situación en la Franja de Gaza. Las labores de paz del presidente estadounidense han sido muy elogiadas en Oriente Medio, en Estados Unidos y en la mayoría de los países del mundo. Naturalmente, la posición de principios de Rusia fue esbozada en favor de una solución integral para el Medio Oriente basada en un marco jurídico internacional generalmente reconocido que garantice una paz sostenible para todos los pueblos de la región. La conversación telefónica se centró especialmente en la crisis ucraniana. Vladimir Putin ofreció una evaluación detallada de la situación actual, enfatizando el interés de Rusia en lograr una solución política y diplomática pacífica. Se observó, en particular, que durante la operación militar especial, las Fuerzas Armadas rusas tienen plena iniciativa estratégica a lo largo de toda la línea de contacto. En estas circunstancias, el régimen de Kiev está recurriendo a métodos terroristas, atacando objetivos civiles e instalaciones de infraestructura energética, a lo que nos vemos obligados a responder en consecuencia. Donald Trump enfatizó repetidamente la necesidad de una paz rápida en Ucrania. La idea de que el conflicto ruso-ucraniano ha sido el más difícil de resolver de todos los esfuerzos de paz del presidente estadounidense quedó patente en sus declaraciones a lo largo de la conversación. Y, por supuesto, en este sentido mencionó sus éxitos en la resolución de otros 8 conflictos regionales. Es característico que una de las tesis principales del presidente estadounidense se reduzca que el conflicto en Ucrania abrirá, subrayó, colosales perspectivas para el desarrollo de la cooperación económica entre Estados Unidos y Rusia. Por cierto, ambas partes hablaron de la profunda simpatía mutua entre los pueblos de ambos países. Evidente, durante la Segunda Guerra Mundial, se destacó que la situación actual de las relaciones bilaterales resulta paradójica en este contexto. También se planteó la cuestión, ojo, cuestión de que Donald Trump no lo menciona en su Truth Social, pero el Kremlin sí. También se planteó la cuestión del posible suministro de misiles cruceros Tomahawk de largo alcance a Ucrania. Vladimir Putin reiteró su afirmación de que los Tomahawks no cambiarán la situación en el campo de batalla, sino que causarían un daño significativo a las relaciones entre nuestros países, por no mencionar las perspectivas de una solución pacífica. Ahora entienden por qué se utilizó el término confidencial. Hay ciertas cosas que yo estoy seguro que Vladimir Putin le dijo que pueden suceder si estos Tomahawks llegan a Ucrania. Y yo creo que por eso Donald Trump empezó a hablar de otras opciones. En este contexto, cabe destacar que los presidentes discutieron la posibilidad de celebrar otra reunión presidencial. Esto ya lo dijo también Donald Trump, posiblemente en Budapest. Este es un punto muy importante. Se acordó que los representantes de ambos países comenzarán de inmediato los preparativos para una cumbre que podría celebrarse, por ejemplo, en Budapest. Confirmado por el Kremlin, como lo pueden ver. También vale la pena mencionar que nuestro presidente elogió altamente los esfuerzos personales de la esposa del presidente de los Estados Unidos, Melania Trump, para reunir a los niños rusos y ucranianos con sus familias y le pidió al presidente de los Estados Unidos que transmitiera sus mejores deseos a Melania Trump. En general, diría que el contacto telefónico entre los presidentes ruso y estadounidense fue muy útil y los dos líderes acordaron mantenerse en contacto. Gracias por su atención. ¿Ok? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Un, un tweet de True Social comparado con un texto oficial del Kremlin. Por supuesto, el texto oficial del Kremlin es más elaborado, pero también nos da muchas luces. Ya entendemos de que ya hubo una respuesta del presidente Vladimir Putin a Donald Trump con respecto a los Tomahawks. Si se requiere si se dice que se van a reunir otra vez, pues en mi opinión yo diría que ya los Tomahawks pasaron a ser historia. Empezando por también lo que él ha dicho en la Casa Oval.
estamos considerando otras opciones. Pero algo que yo les quería recalcar es lo sucio que son los periodistas estadounidenses y lo bélico, lo halcones que son. La manera como le cuestiona a Donald Trump. Está tímido, como dice, no tiene los suficientes para mandar los misiles Tomahawk a Ucrania. En lo que sí falló este periodista, y yo digo que de muy bajo nivel, es que inmediatamente le da la respuesta al presidente o tiene pensado otras opciones. Por supuesto que el presidente va a decir, sí, tenemos pensado otras opciones. Si realmente lo quería ver acorralado, hubiera dejado solamente la cuestión con que está tímido usted de mandar los misiles Tomahawks y ver qué Donald Trump desarrolla o elabora. Pero no, inmediatamente también le dio la respuesta o está pensando en otras alternativas, a lo que obviamente Trump prefirió ignorar la abusiva pregunta y decir, estamos considerando otras opciones y ya mañana me reúno con el Goblin Verde y veremos qué, qué sucede. Pero bueno, hablemos de la evaluación del umbral nuclear. Este artículo de Sargrad que hemos venido desarrollando establece un nuevo umbral del conflicto directo. El envío de misiles de medio alcance con potencial nuclear por parte de Estados Unidos se interpreta como una amenaza existencial. La mención de que el misil en Voronezh pone fin a la paz es un ultimátum más claro, el ultimátum más claro de Moscú. La trampa de la escalada. Sargrad argumenta que Washington, al subestimar las consecuencias, pasando de que 20, 50 misiles no cambiarán nada, ha caído en una trampa de escalada. Rusia utilizará este movimiento para justificar su estrategia ofensiva de neutralizar el potencial militar de la OTAN en sus propias fronteras, Polonia, Bálticos y Finlandia. Y la disuasión tecnológica. La respuesta de Putin con un arma esquiva como el Burevestnik se enfoca en la capacidad de la respuesta, no en la cantidad de la ofensa. Es un mensaje de disuasión de que el potencial económico y militar 20 veces mayor de la OTAN, pues, se vuelve nada. Así que la posible transferencia de misiles de crucero estadounidense Tomahawk a Ucrania representa un nivel de escalada cualitativamente nuevo, que va mucho más allá de los suministros militares convencionales. En estas circunstancias, las anunciadas armas rusas de nueva generación se convierten en un instrumento de disuasión estratégica. Y esto, me imagino, fue lo que Vladimir Putin le ha enseñado o le ha presentado a Donald Trump. Sucede esto y respondemos de esta manera. Esto diseñado para demostrar que Rusia cuenta con los medios para garantizar la penetración de cualquier sistema de defensa antimisiles, incluso en Estados Unidos, ¿verdad? Se ha producido una situación paradójica, yo diría. Washington, intentando aumentar la presión sobre Rusia, se encuentra ahora atrapado en una trampa de escalada, donde un mayor aumento en el suministro de armas letales hace prácticamente inevitable una confrontación directa contra una potencia nuclear. La única salida razonable a este impasse es retomar el diálogo antes de que sea demasiado tarde, y ya lo hemos visto. Ya hubo una llamada telefónica. Lo que todavía no tengo claro es quién inició la llamada telefónica. Esto sería muy interesante de averiguar. ¿Quién ha iniciado la llamada telefónica? Ambos lados han dicho solamente han tenido una llamada telefónica, ¿verdad? Así que el Tomahawk ha pasado de ser una promesa de guerra a una amenaza existencial. La acción de Estados Unidos no es simbólica, es un desafío directo a la doctrina nuclear de Rusia. Putin ha respondido con el Burevestnik, obligando a Occidente a enfrentar la realidad. La escalada es un callejón sin salida. Así que, ¿qué creen ustedes? ¿Creen que Estados Unidos enviará finalmente el Tomahawk? Yo personalmente digo no. O puede ser que ya estén ahí y en este momento los estén ya desmantelando, ¿no? Porque, como dice el profesor Aval,
todos estos ruidos siempre terminan en entregas. ¿Y cuál debería ser la respuesta de Rusia si un misil impacta territorio ruso? Déjeme saber su opinión ahí abajo en comentarios. Y pues, y gracias por sintonizar. En nuestro próximo video analizaremos el colapso del frente ucraniano y la desesperación del Estado Mayor que suplica por la paz. No se lo pierdan, ¿eh? Si ha sido de su interés, si algo les ha parecido en este análisis del día de hoy, denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal que le ayuda de sobremanera a esta voz disidente a seguir hablando de este tipo de noticias que, como podrán ustedes ver, no se habla en nuestra región. Y, como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.